El año es 23 antes del nacimiento de Cristo. Una tarde de verano en una villa en la bahía de Nápoles. La casa pertenece a Marcus Vidius Polio, un hombre que nació sin nada y ahora lo posee todo, incluidos los 47 esclavos que atienden esta sola propiedad entre sus 12 fincas dispersas por la península itálica. Un joven esclavo llamado Demetrius permanece inmóvil en el borde del comedor, con una jarra de vino de plata temblando en sus manos. 3 gotas de vino ferniano acaban de salpicar el suelo de mosaico. Las gotas son más pequeñas que lágrimas. Cambiarán su vida para siempre. Vidius Polio se ha detenido a mitad de frase. Sus invitados a cenar, 7 de los senadores más poderosos de Roma y sus esposas, han enmudecido. El único sonido es el lejano chapoteo del agua en el estanque ornamental de peces que domina el patio central de la villa. Ese estanque es famoso en toda Roma, no por su belleza, sino por lo que vive en él. Polio levanta un dedo. 2 guardias avanzan y sujetan a Demetrius por los brazos. El muchacho no forcejea. Sabe que forcejear empeora las cosas. Ha visto lo que les ocurre a los esclavos que derraman cosas en esta casa. Ha oído los sonidos que vienen del patio en las noches en que Polio recibe invitados. Ha visto a otros esclavos caminar hacia ese estanque y no volver caminando. El estanque contiene lampreas, morenas importadas de las aguas frente a Sicilia, criadas especialmente por su tamaño y agresividad, mantenidas perpetuamente hambrientas para que actúen cuando Polio requiere entretenimiento. El castigo por faltas menores en esta casa es ser arrojado vivo al estanque. Las anguilas pueden arrancar la carne del hueso en minutos. Polio lo ha cronometrado. Demetrius es arrastrado hacia el patio. Puede ver el agua negra delante de él. Puede ver las formas moviéndose bajo la superficie. Puede oír los sonidos húmedos de las criaturas anticipando comida. Los invitados se han levantado de sus lechos para mirar. La esposa de un senador sonríe. Otra aparta la vista, pero no se va, no objeta, no hace nada excepto presenciar lo que aparentemente incluye la hospitalidad romana. Este es el momento en que ocurre algo inesperado. Uno de los invitados da un paso al frente. Es más joven que los demás, más callado. Un hombre que ha pasado la velada observando más que hablando. Su nombre no está registrado en el relato que ha sobrevivido, pero sus acciones sí. Se coloca entre Demetrius y el estanque. Mira a Polio y dice palabras que ningún invitado debería decirle a un anfitrión, palabras que desafían el derecho absoluto de un romano rico sobre su propia propiedad. Dice que lo que está a punto de ocurrir está mal. El rostro de Polio se contorsiona de rabia. El invitado ha violado toda regla de conducta social romana. Los esclavos de un hombre le pertenecen. Lo que haga con ellos no es asunto de nadie. Interferir es insultar la dignidad del anfitrión, cuestionar su juicio, sugerir que su entretenimiento es de algún modo impropio. La confrontación dura varios minutos. Los demás invitados permanecen inmóviles, sin querer apoyar a ninguno de los dos lados. Finalmente, Polio toma una decisión que revela algo importante sobre la cultura de la élite romana. Libera a Demetrius, no porque esté de acuerdo en que alimentar esclavos a las anguilas esté mal, sino porque la confrontación ha arruinado el entretenimiento. Un espectáculo requiere espectadores entusiastas. Una sola objeción transforma el teatro en incomodidad. Pero Polio no olvida y Polio no perdona. El invitado que intervino afrontará consecuencias que se desplegarán durante años. Destrucciones sutiles de reputación y oportunidad que no pueden rastrearse hasta esta noche, pero que se originan aquí. En este momento, cuando alguien sugirió que el entretenimiento de la élite romana había cruzado una línea, aquí está lo que necesitas entender. Vidius Polio no era considerado una excepción entre las élites romanas. No fue rechazado por su estanque de lampreas. No fue excluido de la buena sociedad. Siguió organizando cenas a las que asistían las familias más poderosas de Roma. Su único error a ojos romanos fue ser demasiado evidente respecto de prácticas que otros romanos ricos realizaban con mayor discreción. La élite romana mantenía secretos que borró sistemáticamente de las historias oficiales. Lo que sobrevivió en el registro histórico es lo que podía admitirse públicamente. Lo que no sobrevivió, lo que fue ocultado, negado y destruido, revela una clase dirigente cuyas prácticas privadas excedían cualquier cosa que sugieran sus monumentos públicos. Esta noche conocerás 17 secretos que la élite de Roma intentó enterrar. No los crímenes de emperadores locos, que han sido documentados ampliamente, sino los crímenes de aristócratas corrientes
senadores que se sentaban a juzgar a otros mientras practicaban abominaciones en sus propias casas, matronas celebradas por su virtud que participaban en rituales que habrían significado la muerte para ciudadanos comunes, familias cuyos nombres representaron el honor romano durante generaciones, mientras su conducta privada violaba cada principio que defendían en público. No fueron incidentes aislados. Fueron prácticas sistemáticas mantenidas a lo largo de siglos por una clase dirigente que creía que su riqueza y su estatus la eximían de los estándares morales que imponía a todos los demás. La evidencia fue destruida deliberadamente, pero fragmentos sobrevivieron en lugares inesperados. Cartas privadas que escaparon a la quema, grafitis preservados por ceniza volcánica y documentos legales que mencionaban crímenes sin describirlos por completo. Los restos arqueológicos cuentan historias que los registros escritos intentaron ocultar. Lo que estás a punto de oír procede de esos fragmentos supervivientes, piezas de un rompecabezas que la élite romana pasó siglos intentando asegurar que nunca se ensamblara. Fracasaron. Y esta noche, 2000 años después, sus secretos finalmente salen a la luz. Antes de descender juntos a esta oscuridad, si valoras el contenido que expone las verdades ocultas de la historia, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Comenta abajo desde qué parte del mundo estás escuchando. Estas historias fueron enterradas deliberadamente por gente que tenía todos los motivos para mantenerlas ocultas. Merecen ser escuchadas por todo aquel dispuesto a enfrentar lo que yace bajo las fachadas de mármol de la civilización romana. Empecemos con lo que realmente ocurría en las cenas romanas, porque el banquete era donde los secretos de la élite se practicaban y protegían a la vez. ¿Has visto representaciones de banquetes romanos en películas y televisión? Figuras reclinadas en lechos, sirvientes trayendo platos elaborados, vino fluyendo libremente y conversación civilizada entre los educados y poderosos. Estas representaciones son exactas hasta donde llegan. Simplemente omiten lo que sucedía después de que terminaba la cena formal. Los banquetes de la élite romana operaban en dos niveles. La cena oficial, la cena, seguía estrictos protocolos de hospitalidad. Los invitados llegaban a horas específicas, los platos se servían en secuencias específicas y los temas de conversación eran apropiados para compañía mixta. Esta parte de la velada podía discutirse públicamente, mencionarse en cartas y citarse en discursos. El segundo nivel, el comasachello, comenzaba después de que concluía la comida principal. Esta era la fiesta de bebida que seguía a la cena y operaba bajo reglas completamente distintas. Se entendía que lo que ocurría durante el comasachello era privado. Los invitados que lo discutían en público violaban códigos sociales que podían resultar en exclusión permanente de los círculos de élite. Un poeta llamado Martial escribió sobre las prácticas del comasachello en términos que requerían que los lectores entendieran las implicaciones más que declaraciones explícitas. Hace referencia a senadores que llegan a las cenas con sus esposas y se van con otros arreglos. Menciona matronas cuya conducta después del tercer servicio de vino sorprendería a sus visitantes de la mañana. Describe escenas contempladas a través de puertas medio abiertas que los participantes negarían al día siguiente. Las prácticas que Marcial insinúa fueron confirmadas por otras fuentes. Séneca escribió condenas filosóficas del comportamiento en los banquetes que revelan lo que estaba condenando. Plinio el Viejo documentó lo que llamó la corrupción del comedor en términos que sugieren actividades íntimas entre los invitados como entretenimiento rutinario. La mecánica operaba mediante señales entendidas. Ciertos gestos indicaban disponibilidad, ciertas respuestas indicaban interés y ciertas disposiciones de los lechos facilitaban lo que seguiría. Los esclavos estaban entrenados para reconocer estas señales y facilitar los arreglos sin instrucción explícita. Todo el sistema funcionaba mediante implicación más que mediante enunciado, permitiendo a los participantes mantener la ficción de que no estaba ocurriendo nada fuera de lo común. Una viuda rica llamada Esronia organizó banquetes a finales de la República que se hicieron famosos por su entretenimiento de comasachello. El historiador Sallust, al escribir sobre la conspiración de Catilina, menciona sus fiestas como lugares de reunión para hombres que planeaban traición. Pero entre líneas de su narración política revela algo más. Las fiestas de Esronia presentaban lo que él llama toda clase de entretenimientos, con invitados participando en actividades que mujeres respetables supuestamente nunca presenciaban, y mucho menos facilitaban. La infraestructura esclava que sostenía estos banquetes era extensa. Esclavos hermosos de ambos sexos eran exhibidos durante la cena, y todos los presentes entendían su disponibilidad.
Los invitados podían solicitar esclavos específicos mediante señales sutiles al anfitrión. Los propios esclavos no tenían voz en estos arreglos. Sus cuerpos eran simplemente comodidades como la vajilla de plata o los vinos importados. Lo que hacía particularmente perturbadores los banquetes de la élite era la combinación de sofisticación y explotación. Eran personas educadas que discutían filosofía, poesía y política, mientras trataban simultáneamente a otros seres humanos como objetos de entretenimiento. La disonancia cognitiva no se experimentaba como contradicción, era simplemente cómo vivían los romanos civilizados. Un fragmento de la Satírica, una novela escrita durante el reinado de Nero, representa un banquete en la casa de un liberto rico llamado Trimelcio. La escena es satírica, se burla de los excesos de los nuevos ricos. Pero la sátira solo funciona porque los lectores reconocen las prácticas que se exageran. Los entretenimientos íntimos, el uso casual de esclavos, el desdibujamiento de fronteras durante las horas de bebida. Todo esto era lo bastante familiar para las élites romanas como para que apreciaran la comedia. El sistema de banquetes persistió durante siglos porque cumplía funciones sociales más allá del entretenimiento. Las alianzas se formaban durante los banquetes. Los acuerdos políticos se cerraban. Los arreglos comerciales se concluían. La participación compartida en actividades privadas creaba lazos de complicidad que hacían peligrosa la traición. Todos los presentes habían visto a todos los demás. El potencial de chantaje mutuo aseguraba el silencio mutuo. Pero los banquetes eran solo un escenario para los secretos de la élite. Lo que ocurría en los mercados de esclavos revelaba algo aún más oscuro sobre los valores aristocráticos romanos. Los mercados de esclavos de Roma operaban públicamente en el foro y en instalaciones especializadas por toda la ciudad. Decenas de miles de seres humanos eran comprados y vendidos anualmente. Los mercados estaban regulados, grabados y se consideraban una actividad comercial completamente normal. Lo que ofrecían los mercados públicos era trabajo general, trabajadores agrícolas, sirvientes domésticos, artesanos y peones. El proceso de selección de estos esclavos era directo. Los compradores evaluaban condición física, habilidades y temperamento. Los precios reflejaban utilidad. La élite no compraba sus esclavos en los mercados públicos. Existía un sistema paralelo para compradores ricos que operaba a través de tratantes privados especializados en lo que los romanos llamaban delicia o deleites. Eran esclavos seleccionados por atributos más allá de su capacidad de trabajo: belleza, juventud, características físicas específicas y entrenamiento en artes específicas. El proceso de selección de las delicias se realizaba en privado, lejos de la observación pública, con protocolos que habrían causado escándalos si se hubieran conocido ampliamente. Un tratante llamado Terranius se hizo rico a finales de la República, especializándose en la adquisición de delicias para clientes de élite. Sus registros comerciales, fragmentos de los cuales sobrevivieron en disputas legales tras su muerte, revelan una operación sofisticada. Agentes por todo el Mediterráneo identificaban adquisiciones prometedoras. Los sujetos eran comprados jóvenes y entrenados en instalaciones especializadas. El entrenamiento incluía lo que los registros llaman eufemísticamente educación en las artes de agradar. Los compradores de élite visitaban las salas de exhibición privadas de Terranius, donde los esclavos eran mostrados de maneras que enfatizaban las cualidades que se vendían. El proceso de inspección era manual. Se animaba a los compradores a inspeccionar a fondo para verificar que la mercancía cumplía sus requisitos. Los esclavos inspeccionados no tenían derechos, ni voz, ni recurso alguno. Eran productos evaluados por consumidores. Un senador llamado Quintus Luteius Catulus mantenía una casa famosa por la belleza de sus esclavos. Su contemporáneo, Cícero, hizo referencias a los arreglos domésticos de Catulus en términos que sugieren algo más que apreciación estética. La colección del senador fue adquirida a través de tratantes como Terranius, seleccionada según criterios que no tenían nada que ver con la administración de la casa. Los precios de las delicias superaban enormemente los precios ordinarios de los esclavos. Un trabajador agrícola hábil podía costar 2.000 sestercios. Un joven hermoso con entrenamiento apropiado podía costar 200.000. La magnitud de la inversión indicaba su propósito. Nadie pagaba esa prima para que alguien limpiara suelos. Las instalaciones de entrenamiento donde se preparaban las delicias operaban en una ambigüedad legal. Lo que ocurría en ellas no se discutía en buena sociedad, pero se reconocía su existencia. Sus productos se compraban.
y sus graduados poblaban las casas de las familias más respetadas de Roma. Lo que ocurría con los esclavos de Licia al envejecer revela toda la crueldad del sistema. La juventud y la belleza se desvanecen. Los esclavos comprados por esas cualidades perdían rápidamente su valor. Algunos eran revendidos a precios decrecientes a medida que disminuía su utilidad principal. Algunos eran liberados, expulsados de las casas con recursos mínimos para sobrevivir. Algunos simplemente desaparecían de los registros. Sus destinos no se mencionaban porque mencionarlos requeriría reconocer para qué habían sido comprados originalmente. Los niños nacidos de esclavas de Licia afrontaban complicaciones particulares. La ley romana hacía que los hijos de esclavas fueran propiedad del dueño de su madre. Esto significaba que los hijos engendrados por hombres de élite en sus propias esclavas eran ellos mismos esclavos poseídos por sus propios padres. Algunos de esos niños fueron liberados y reconocidos. Muchos más fueron vendidos, regalados o eliminados de maneras que no dejaron registro. Esto nos lleva a una de las prácticas más oscuras de Roma, una en la que participaban las familias de élite mientras la condenaban públicamente. La ley romana permitía a los padres rechazar a los recién nacidos. Un bebé podía ser colocado fuera del hogar, expuesto a los elementos y a cualquier destino que siguiera. La práctica se llamaba exposición, y era legal, común y horrorosa. Las familias de élite practicaban la exposición principalmente con hijas y con niños nacidos con defectos visibles. Un hijo varón era valioso, continuaba el nombre familiar, heredaba propiedades y participaba en la política. Una hija requería una dote y demasiadas hijas podían tensar incluso a las familias ricas. El cálculo era financiero. Los niños que costaban más de lo que aportaban no valían la pena de criar. Los niños expuestos no necesariamente morían. Los traficantes de esclavos sabían dónde encontrarlos. Los bebés abandonados, si sobrevivían sus primeras horas, se convertían en propiedad de quien los recogiera. Los traficantes criaban a estos expósitos específicamente para el mercado de las delicias. Niños sin familia, sin identidad, sin nadie que objetara a su trato, eran materia prima ideal para ser adiestrados en cualquier arte que los compradores requirieran. Un caso legal del siglo I trata de una mujer que reconoció a su propia hija siendo vendida en un mercado de esclavos 20 años después de haberla expuesto. La hija había sido recogida siendo un bebé, criada por tratantes, entrenada para fines específicos y se ofrecía en venta cuando su madre asistió por casualidad al mercado. La cuestión legal era si la madre tenía algún derecho sobre su hija. El tribunal dictaminó que no. Al haber abandonado a la niña, había perdido todos los derechos parentales. La hija seguía siendo mercancía. Las familias de élite participaban en este sistema desde ambos extremos. Exponían a los niños no deseados que entraban en el suministro de esclavos. Compraban esclavos que se habían originado como niños expuestos de otras familias. La circularidad era comprendida pero no discutida. El hermoso esclavo que servía vino en la cena de un senador podía ser el hijo biológico del senador reclinado en el lecho de al lado. Nadie reconocería esa posibilidad. Nadie investigaría. El sistema dependía de la ignorancia deliberada. Augustus intentó regular la exposición, preocupado por el declive de la población entre los ciudadanos romanos. Sus leyes alentaban la crianza mediante beneficios fiscales y sanciones por no tener hijos, pero las leyes se aplicaban principalmente a los hijos legítimos de ciudadanos. La exposición continuó para esclavos, para pobres, para cualquiera fuera de las categorías protegidas. La evidencia arqueológica de yacimientos romanos incluye restos de infantes en lugares incompatibles con prácticas normales de enterramiento, montones de basura, fosas de letrinas, sistemas de drenaje. Estos lugares sugieren eliminación más que entierro, abandono más que muerte natural. La escala de los restos indica que la exposición no era rara sino rutinaria. La participación de la élite en la exposición quedaba enmascarada por la intervención de intermediarios. Las comadronas realizaban la exposición real. Los traficantes de esclavos se encargaban de la recogida. El patriarca de la familia simplemente tomaba una decisión y delegaba su ejecución. Sus manos permanecían limpias, su conciencia quedaba intacta. El niño simplemente desaparecía, convirtiéndose en problema de otro, propiedad de otro, producto de otro. Los niños expuestos que sobrevivían y entraban en la esclavitud afrontaban destinos determinados por su desarrollo físico. Los considerados lo bastante atractivos entraban en la vía de las delicias.
Los considerados inadecuados para ese mercado se convertían en esclavos de trabajo ordinarios. Cualquiera de los dos destinos se originaba en una decisión parental que trataba a los niños como mercancías que debían evaluarse, conservarse o descartarse según su valor esperado. Pero la exposición era crueldad pasiva. Lo que las familias de élite hacían activamente para eliminar rivales y enemigos implicaba métodos mucho más deliberados. Toda casa romana de élite contenía venenos. Esto era práctico más que siniestro: veneno para ratas, control de plagas, compuestos médicos que podían matar en dosis equivocadas. La presencia de sustancias tóxicas era normal. Lo que no era normal, pero sí omnipresente, eran las sofisticadas redes de veneno que conectaban los hogares de élite mediante conocimiento compartido de cómo usar estas sustancias contra objetivos humanos. La élite romana se asesinaba con veneno con la frecuencia suficiente como para que casi se diera por esperado. La muerte repentina de un hombre rico que aparentaba buena salud despertaba sospechas inmediatas. Sus catadores eran interrogados, sus esclavos eran torturados en busca de información, sus herederos eran examinados en busca de móviles. La suposición de envenenamiento era tan común que a menudo no se creía en las muertes naturales. Una mujer llamada Lusta se convirtió en la envenenadora más famosa de Roma durante el reinado de Nero. Preparó las setas que mataron al emperador Claudius y el veneno que mató a Britannicus. Pero Lusta fue solo la practicante más famosa de un arte que impregnaba la sociedad de élite. Sus habilidades eran excepcionales. Su disposición a usarlas era completamente típica. Las mujeres de élite se asociaban particularmente con el conocimiento de los venenos. La preparación médica se consideraba un arte doméstico femenino. Las mismas habilidades que producían compuestos curativos podían producir compuestos letales. Una matrona que entendía las hierbas lo bastante bien como para tratar las enfermedades de su familia, las entendía lo bastante bien como para acabar con vidas inconvenientes. El poeta Juvenal escribió satíricamente sobre esposas romanas que envenenaban a sus maridos, presentándolo como algo tan común que los hombres debían esperarlo. La sátira funcionaba porque reflejaba una realidad reconocida. El matrimonio en la Roma de élite era una institución peligrosa para los hombres ricos, cuyas esposas podían beneficiarse de sus muertes. La herencia proporcionaba el móvil principal. Las mujeres romanas podían poseer propiedad y podían heredar de sus maridos. Una esposa que sobrevivía a su marido obtenía control sobre su patrimonio, al menos temporalmente. Los matrimonios múltiples eran comunes entre mujeres de élite, y cada uno terminaba convenientemente cuando la riqueza del marido había quedado asegurada. Una mujer llamada Sasha fue procesada en el año 79 a.C. por presuntamente haber envenenado a varios maridos. La acusación fue dirigida por Cicero, cuyo discurso contra ella ofrece pruebas detalladas de cómo operaban las redes de veneno. Sasha supuestamente consultó a especialistas, obtuvo compuestos a través de intermediarios, probó dosis en esclavos y administró dosis fatales mediante comida y bebida contaminadas. Que Sasha fuera realmente culpable sigue siendo incierto. Lo que es seguro es que la red descrita por Cícero, los especialistas, intermediarios y protocolos de prueba existía y estaba al alcance de cualquiera con dinero y contactos. Sasha fue procesada porque la atraparon. Otros que fueron más cuidadosos no fueron procesados en absoluto. Las redes de veneno cruzaban los límites de los hogares mediante sirvientes compartidos y proveedores compartidos. Un esclavo comprado en una casa de élite y revendido a otra podía llevar conocimiento de lo que había sucedido en la primera. Los proveedores que suministraban compuestos a una familia sabían quién más compraba. La información era valiosa y se comerciaba en consecuencia. Las familias de élite se protegían mediante elaboradas precauciones. Los catadores probaban cada plato. Esclavos de confianza vigilaban la preparación de la comida. Las copas se mantenían bajo llave cuando no se usaban. Las propias precauciones demostraban conciencia de la amenaza. Cuando todos asumen que el veneno es posible, todos deben defenderse de él. La normalización del veneno como herramienta de élite se extendía a aplicaciones políticas. Los rivales por cargos a veces morían convenientemente. Los testigos de crímenes a veces dejaban de testificar. La sospecha de envenenamiento era tan omnipresente que moldeaba el comportamiento político. Las alianzas se formaban en parte sobre el cálculo de quién podía envenenar a quién. Pero el veneno era solo una herramienta para eliminar problemas. Los romanos de élite tenían acceso a métodos más toscos y más deliberados.
La ley romana otorgaba al patronus familias, los jefes varones de los hogares, poder absoluto sobre sus familias y sus esclavos. Ese poder incluía el derecho a castigar sin supervisión externa. Lo que ocurría dentro de las paredes de una casa literalmente no era asunto de nadie más. Los castigos infligidos en hogares de élite iban desde las palizas, que eran rutinarias, hasta la tortura, que era común, y la muerte, que era legal si la víctima era un esclavo. El estanque de lampreas de Vidius Polio era inusual solo por su naturaleza teatral. Otros hogares mantenían sus propias instalaciones para castigar esclavos, instalaciones que servían fines más allá de la mera disciplina. Una carta de Pliny el Joven describe una visita a la villa de un amigo, en la que oyó sonidos procedentes de un ala de la casa que el anfitrión desestimó como asuntos domésticos. Los sonidos, señala Pliny sin elaborar, continuaron toda la velada. El anfitrión parecía completamente despreocupado. Los demás invitados ignoraron lo que oían. El propio Pliny lo menciona solo de pasada, como si fuera algo poco notable. Lo que ocurría en esos espacios privados a veces era disciplina, pero a veces era entretenimiento. La línea entre castigo y placer se difuminaba de maneras que las fuentes romanas discuten oblicuamente. Cínica condena a los hombres que encuentran satisfacción en aplicar ellos mismos el látigo en vez de delegarlo en profesionales. Su condena revela lo que condena. Romanos de élite infligiendo dolor personalmente a sus esclavos por motivos que iban más allá del mantenimiento del orden doméstico. El entrenamiento de especialistas en castigo era una profesión reconocida. Estos profesionales conocían la anatomía lo bastante bien como para maximizar el dolor sin causar la muerte. Conocían la psicología lo bastante bien como para quebrar la resistencia con eficiencia. Se movían entre hogares de élite, compartiendo técnicas, comparando métodos y refinando su arte. Sus servicios se compraban como cualquier otro trabajo cualificado. Las mujeres de élite participaban en los castigos domésticos de maneras que las fuentes describen con evidente incomodidad. Juvenal satiriza a las matronas que supervisan palizas con interés excesivo, que especifican métodos y que observan los resultados con satisfacción visible. La sátira revela la realidad que ridiculiza. Mujeres romanas del más alto estatus social supervisaban personalmente la tortura de esclavos domésticos. Un caso del reinado de Nero trató de la esposa de un senador que había matado a una esclava mediante castigo prolongado. La cuestión legal no era si tenía derecho a matar a la esclava, lo tenía, sino si sus métodos habían violado la decencia pública al prolongarse durante varios días con técnicas específicas que el tribunal se negó a describir explícitamente. Fue absuelta. Sus métodos siguieron siendo legales, pero el registro del caso sugiere prácticas que se extendían mucho más allá de la disciplina ordinaria. Las instalaciones privadas de castigo en villas de élite han sido identificadas arqueológicamente. Habitaciones con rasgos específicos, ganchos en las paredes a determinadas alturas, desagües colocados para limpieza y construcción insonorizada indican propósitos que la arquitectura revela incluso cuando los registros escritos no lo hacen. Lo que hace especialmente perturbadoras estas prácticas es su combinación con virtud pública. Los mismos senadores que torturaban esclavos en casa votaban leyes que regían la moral pública. Las mismas matronas que supervisaban agonías en sus hogares eran celebradas por su virtud doméstica. La disonancia no se experimentaba como contradicción porque los esclavos no eran considerados plenamente humanos. Lo que se les hacía no contaba como hacerle algo a alguien. Pero los romanos de élite no restringían sus actividades transgresoras a aquellos que poseían. Lo que se hacían entre sí en contextos rituales específicos estaba igualmente oculto y era igualmente perturbador. La religión romana era pública y política. Los templos se alzaban en los centros urbanos. Los sacerdotes ocupaban cargos oficiales. Las ceremonias ocurrían en calendarios publicados. Los dioses eran instituciones cívicas tanto como fuerzas espirituales. Pero junto a la religión oficial existían cultos mistéricos, religiones iniciáticas con prácticas secretas conocidas solo por sus miembros. Los más famosos eran los misterios eleusinos de Grecia, pero docenas de otros operaban en todo el mundo romano. Los romanos de élite participaban en estos cultos mientras mantenían públicamente las observancias religiosas tradicionales. Se suponía que lo que ocurría en los rituales mistéricos nunca debía revelarse. Los iniciados prestaban juramentos de secreto reforzados por castigo divino. Quienes revelaban los misterios afrontaban la muerte tanto de parte de los dioses como de los demás iniciados. El secreto fue extraordinariamente eficaz.
Tras siglos de práctica que involucraron a miles de iniciados, los detalles concretos de la mayoría de los rituales mistéricos siguen siendo desconocidos, pero han sobrevivido fragmentos, referencias en casos judiciales, acusaciones de escritores cristianos y evidencia arqueológica de sitios de culto. Sobrevive lo suficiente para indicar que los rituales mistéricos implicaban experiencias que los romanos de élite no podían reconocer públicamente. El culto de Dionisus, dios griego del vino y del éxtasis, se extendió a Roma y fue reprimido brutalmente en el año 186 a.C. La represión fue política, dirigida a deshacer organizaciones que operaban fuera del control del Estado. Pero los cargos utilizados para justificarla revelan lo que supuestamente practicaba el culto. Reuniones nocturnas en las que se disolvían las fronteras sociales normales, en las que participantes de ambos sexos participaban en actos que violaban los códigos morales romanos y en las que la distinción entre ciudadano y esclavo desaparecía temporalmente. La represión mató a miles, pero no eliminó los cultos mistéricos. Continuaron operando de manera más discreta y su membresía se reclutó cada vez más entre familias de élite cuyo estatus social proporcionaba protección que los iniciados comunes no tenían. Un senador acusado de participar en un culto podía recurrir a amigos poderosos. Un ciudadano común afrontaba todo el peso de las leyes que oficialmente prohibían estas prácticas. El culto de Isis, diosa egipcia de la magia y del misterio, atrajo una participación particularmente elitista. Templos de Isis funcionaban en Roma pese a las supresiones periódicas. Entre sus iniciados había senadores, sus esposas e incluso miembros de la propia familia imperial. Lo que ocurría en los rituales de Isis incluía lo que las fuentes describen como ceremonias de toda la noche de las que los participantes emergían transformados. Un satírico llamado Apuleius escribió una novela, The Golden Ass, que concluye con una descripción detallada de una iniciación en Isis. El protagonista se somete a rituales que lo llevan al límite de la muerte y lo devuelven. Ve visiones, experimenta éxtasis, renace como devoto de la diosa. La descripción es poderosa, pero se detiene cuidadosamente antes de revelar el contenido ritual real, manteniendo el secreto incluso mientras describe el poder emocional de la iniciación. Lo que los arqueólogos han encontrado en sitios de cultos mistéricos sugiere experiencias físicas más allá del ritual simbólico. Cámaras especializadas para aislamiento, aparatos para crear efectos sensoriales y residuos de sustancias que habrían alterado la conciencia. La experiencia iniciática no era meramente teatral. Implicaba alteraciones genuinas de la percepción logradas mediante métodos que hacían que lo divino pareciera presente y real. La participación de la élite en los cultos mistéricos cumplía funciones sociales más allá de la búsqueda espiritual. El secreto compartido creaba lazos entre iniciados que cruzaban las fronteras sociales normales. Un senador y un mercader que hubieran pasado juntos por la iniciación compartían algo que ninguno podía reconocer públicamente, pero que ambos recordarían. La red del culto se convertía en otra capa de conexión de élite que operaba junto a las estructuras políticas oficiales, pero separada de ellas. Los escritores cristianos que finalmente dominaron la cultura romana condenaron los cultos mistéricos como demoníacos. Sus condenas revelaron detalles que los iniciados habían mantenido ocultos durante siglos: las prácticas físicas, las transgresiones de límites y las cosas hechas en la oscuridad que no podían hacerse a la luz. El afán cristiano por exponer la depravación pagana asegura que sepamos algo de lo que implicaban los cultos mistéricos, aunque el cuadro completo siga siendo incompleto. Pero los cultos mistéricos eran experiencias episódicas. Lo que las mujeres romanas de élite hacían de forma continua con ciertos compañeros era un secreto a voces que todos conocían y nadie discutía. Los gladiadores ocupaban una posición extraña en la sociedad romana. Eran esclavos o criminales, las categorías sociales más bajas. Pero los gladiadores exitosos se convertían en celebridades. Sus nombres eran conocidos en toda la ciudad. Sus imágenes se reproducían en objetos domésticos y sus combates se esperaban con la emoción que el público moderno reserva para campeonatos deportivos. Las mujeres romanas de élite encontraban fascinantes a los gladiadores. Esa fascinación está documentada ampliamente en fuentes que van de la poesía al graffiti y los registros legales. La fascinación iba mucho más allá de la apreciación de la destreza atlética. Era física, íntima y llevada a la práctica. Se rumoreaba que la esposa de Marcus Aurelius, el emperador filósofo, había tomado a un gladiador como amante. El rumor sostenía que el futuro emperador, Commodus,
Era en realidad hijo del gladiador, lo que supuestamente explicaba la obsesión posterior de Commodus por luchar él mismo en la arena. Que el rumor fuera cierto importa menos que el hecho de que fuera ampliamente creído. Que mujeres de élite tomaran gladiadores como amantes era lo bastante plausible como para que los romanos aceptaran la historia. Juvenal dedicó una sección entera de sus sátiras a las matronas que abandonan a sus familias para seguir a gladiadores. Nombra a mujeres concretas, describe aventuras concretas y condena la degradación voluntaria del estatus de élite por implicarse físicamente con esclavos. Su condena revela lo que estaba siendo condenado, un patrón de comportamiento lo bastante extendido como para justificar un tratamiento satírico prolongado. Las escuelas de gladiadores, donde se entrenaban los luchadores, se convirtieron en lugares de atención femenina de élite. Las mujeres encontraban maneras de visitarlas, de observar el entrenamiento y de establecer contacto con luchadores que despertaban su interés. Los dueños de las escuelas facilitaban estos arreglos a cambio de la compensación apropiada. Un gladiador exitoso podía complementar significativamente el dinero de sus premios mediante patronazgo de élite que iba más allá del simple apoyo financiero. Los grafitis preservados en Pompey incluyen lo que solo puede llamarse mensajes de admiración para gladiadores, que expresan interés en términos explícitamente físicos. Parte de ese grafiti fue escrito claramente por mujeres. El gladiador llamado Celadus es descrito como el que hace suspirar a las chicas, el rompecorazones de las chicas y frases similares que indican un entusiasmo femenino que va más allá de la admiración por su habilidad de combate. La organización de encuentros con gladiadores requería discreción, pero no era imposible. Las mujeres de élite tenían movilidad, controlaban recursos domésticos, podían organizar ausencias y crear oportunidades. Los gladiadores, pese a su bajo estatus, tenían acceso a mujeres que hombres de rango superior podían envidiar. La paradoja se entendía y se explotaba. Los niños nacidos de estas uniones afrontaban complicaciones particulares. Un hijo de una mujer de élite era legalmente hijo de su marido, con independencia de la paternidad real. Un hombre podía encontrarse criando hijos que claramente no se parecían a él, incapaz de reconocer la verdad sin avergonzarse públicamente. El sistema legal que hacía valiosos a los hijos legítimos también hacía imposible descartar hijos cuya legitimidad fuera dudosa. Algunos hombres de élite respondían a esta amenaza con violencia. Un senador durante el reinado de Domitian presuntamente mató a su esposa y al gladiador con el que la encontró, invocando el derecho tradicional del marido a vengar el deshonor. Fue absuelto. El caso estableció que los hombres de élite podían responder letalmente a la implicación de sus esposas con gladiadores, lo que sugiere con qué frecuencia ocurría esa implicación. Pero la obsesión por los gladiadores era solo la forma más visible de la autonomía sexual de las mujeres de élite. Lo que ocurría en los baños públicos revelaba patrones que afectaban a romanos de todos los géneros. Los baños romanos eran maravillas arquitectónicas, instalaciones públicas que ofrecían baños fríos y calientes, ejercicio, masaje y socialización. También eran lugares de actividades que los romanos practicaban y condenaban simultáneamente. Los baños funcionaban con ropa mínima y una mezcla significativa de géneros durante ciertas horas. Existían secciones masculinas y femeninas, pero el paso entre ellas era posible. Había habitaciones privadas disponibles en alquiler. La combinación de exposición física, atmósfera relajada y espacios privados creaba oportunidades que los dueños de los baños explotaban y los usuarios disfrutaban. Un poeta llamado Marcial escribe repetidamente sobre lo que ocurre en los baños. En poemas que requieren una lectura cuidadosa para entenderse plenamente, hace referencia a mujeres que pasan demasiado tiempo durante las horas de baño mixto. Menciona a hombres que visitan los baños con fines que van más allá de la higiene. Describe encuentros en cuartos privados que serían imposibles de organizar en otro lugar. Los baños empleaban esclavos cuyos deberes iban más allá de proporcionar toallas. Los asistentes incluían jóvenes y muchachas seleccionados por su atractivo, disponibles para servicios que complementaban la experiencia estándar del baño. Los clientes de élite podían solicitar asistencia específica. Las solicitudes se entendían. Los servicios se prestaban. El arreglo era comercial, pero se disfrazaba de hospitalidad. Ciertos baños se hicieron conocidos por una clientela específica. Un establecimiento podía atraer a quienes buscaban parejas de un tipo particular. Otro podía ser conocido por la discreción adecuada para clientes casados que querían evitar ser reconocidos. La especialización no se anunciaba.
sino que se comunicaba a través de redes a las que quienes buscaban esa información sabían acceder. El emperador Hadrian intentó regular la conducta en los baños imponiendo horarios separados para hombres y mujeres. La regulación fue ampliamente ignorada. También fue reimpuesta repetidamente por emperadores posteriores, lo que sugiere que nunca se logró el cumplimiento. Los baños siguieron siendo espacios donde los códigos morales romanos quedaban suspendidos, donde ocurrían cosas que no podían ocurrir en otros espacios públicos. Las justificaciones sanitarias del baño proporcionaban cobertura para actividades que no tenían nada que ver con la salud. Una matrona que pasaba horas diarias en los baños no podía ser interrogada fácilmente. Estaba cuidando su salud, siguiendo consejo médico, participando en la vida social romana normal. Lo que hacía durante esas horas, con quién se encontraba y lo que sucedía en habitaciones privadas era asunto suyo y no estaba sujeto a indagación. Los hogares de élite incluían instalaciones de baño privadas, pero muchos romanos de élite preferían los baños públicos precisamente por las oportunidades que ofrecían. El entorno público proporcionaba un anonimato que el baño privado no podía ofrecer. Los encuentros con desconocidos implicaban menos riesgo que los encuentros con miembros del propio círculo social. La democracia de los baños, donde la riqueza importaba menos que la presencia física, atraía a élites que buscaban experiencias que su estatus normalmente impedía. La evidencia arqueológica de baños romanos incluye habitaciones cuyo propósito resulta evidente por su diseño. Pequeñas cámaras con puertas con cerradura, situadas lejos de las zonas principales de circulación, estaban equipadas con comodidades que sugieren una ocupación prolongada. No eran vestuarios, eran instalaciones para actividades que requerían privacidad y tiempo. Pero mientras los baños ofrecían oportunidades para todos los romanos, las familias de élite mantenían prácticas exclusivas en sus propiedades campestres que ninguna instalación pública podía igualar. La propia Roma estaba abarrotada, vigilada y constreñida por expectativas sociales. Las familias de élite escapaban a villas rurales donde la distancia de la ciudad significaba distancia de la observación. Lo que ocurría en esas villas estaba protegido por el aislamiento, por esclavos leales y por el entendimiento compartido entre propietarios de fincas vecinas de que la privacidad de todos servía a los intereses de todos. La bahía de Nápoles atraía una concentración particular de villas de élite. Decenas de propiedades alineaban la costa, propiedad de las familias más ricas de Roma, atendidas por cientos de esclavos, diseñadas para entretenimientos que las propiedades urbanas no podían albergar. La proximidad significaba que las familias de élite podían visitarse mutuamente, compartir recursos y unirse para eventos que ninguna casa sola podía gestionar. Una villa descubierta en Oplantis, enterrada por el Vesubio en el año 79, reveló una arquitectura diseñada para fines que iban más allá de la simple residencia. Habitaciones ocultas accesibles a través de pasajes disimulados, instalaciones de baño con disposiciones inusuales y pinturas murales que los arqueólogos inicialmente se negaron a publicar. El propietario de la villa estaba vinculado a la familia imperial. El diseño de la villa sugiere entretenimiento de tipos que requerían tanto espacio como secreto. La infame villa de Sperlonga, propiedad del emperador Tiberius, presentaba una gruta comedor construida en los acantilados costeros. La gruta contenía elaborados grupos escultóricos y una piscina circular donde los comensales se reclinaban en plataformas que se extendían dentro del agua. La disposición creaba una atmósfera que las fuentes antiguas describen como propicia para todo exceso. Los comensales estaban rodeados de escenas mitológicas de metamorfosis y pasión. Estaban aislados del mundo superior. Podían entregarse a cualquier cosa que el entorno sugiriera. La correspondencia privada de la República tardía incluye referencias a entretenimientos en villas usando un lenguaje que requiere interpretación. Una invitación a pasar una semana en la villa de un amigo y disfrutar de plena hospitalidad implicaba algo más que alojamiento cómodo. La frase deleites conocidos indicaba que estarían disponibles ciertas comodidades humanas. El lenguaje codificado permitía comunicarlo manteniendo la negabilidad. Las poblaciones esclavas de estas villas eran seleccionadas de forma distinta a la de los esclavos domésticos urbanos. Se priorizaba la belleza física. El entrenamiento enfatizaba habilidades de entretenimiento. La proporción de esclavos jóvenes atractivos respecto de trabajadores prácticos superaba ampliamente lo que justificarían las necesidades agrícolas o domésticas.
El contingente esclavo de la villa era en efecto una colección privada de seres humanos seleccionados para el placer antes que para la productividad. Lo que ocurría durante las fiestas en villas salía ocasionalmente a la luz a través de procedimientos legales cuando los arreglos salían mal. Un caso de la época de Cicero involucró a un joven ciudadano romano que había sido drogado en una fiesta de villa y sometido a un trato normalmente reservado a esclavos. La acusación de su familia reveló aspectos del entretenimiento en villas que los abogados de la defensa argumentaron que eran práctica común, solo desafortunados en esta ocasión porque la víctima resultó poseer derechos de ciudadanía. La cultura de la villa creó espacios donde la élite romana podía escapar no solo de la observación, sino de sus propias identidades, lejos de Roma, lejos de los roles sociales formales, rodeados solo por esclavos y otros miembros de la élite que nunca hablarían públicamente sobre lo que presenciaban. Los ricos podían explorar deseos que la vida urbana restringía. Las villas eran laboratorios del apetito, mantenidos a un coste enorme precisamente porque hacían posible lo que no podía hacerse posible en otra parte. Pero no todos los secretos de la élite requerían aislamiento físico. Algunos operaban abiertamente en la propia Roma, disfrazados por un encuadre religioso o teatral que hacía legítima la transgresión. El teatro romano existía en una relación compleja con la moral romana. Los actores eran legalmente infames, despojados de derechos ciudadanos y equiparados a prostitutas en estatus jurídico. Sin embargo, el teatro era entretenimiento público sostenido con fondos estatales, al que asistían todas las clases, con representaciones que iban desde el drama legítimo hasta exhibiciones que equivalían a intimidad pública. Los mimos y pantomimas que dominaban el teatro romano tardío presentaban actuación física que empujaba los límites de lo que podía mostrarse públicamente. Los intérpretes aparecían con ropa mínima o totalmente desnudos. Las representaciones simulaban o mostraban realmente actos íntimos. El público observaba lo que no podía hacerse en otros lugares, sancionado por el contexto teatral. La implicación de la élite con el teatro iba más allá de la asistencia. Mecenas ricos sostenían compañías de actores, proporcionando financiación a cambio de acceso a los intérpretes. Se entendía que el acceso incluía acceso personal, actuaciones privadas y arreglos que satisfacían apetitos más allá de la apreciación estética. Un género de entretenimiento teatral llamado fábula atellana presentaba humor obsceno y situaciones explícitas interpretadas por actores cuyo estatus legal los ponía a disposición para lo que los patronos desearan. Las casas de élite albergaban representaciones privadas de estas obras, modificadas para espacios íntimos y ajustadas a los intereses específicos de anfitriones e invitados. El emperador Nero actuó famosamente en teatros públicos, escandalizando a los tradicionalistas que creían que la dignidad imperial era incompatible con la actuación. Pero Nero fue solo el participante teatral de élite más visible. Otros preferían actuaciones privadas, donde podían asumir papeles que el teatro público reservaba a los infames. El marco teatral proporcionaba distancia psicológica. Uno no estaba haciendo realmente esas cosas, las estaba interpretando, estaba desempeñando un papel, participando en arte. Los niños intérpretes que aparecían en teatros romanos afrontaban vulnerabilidades particulares. Las compañías teatrales incluían niños entrenados desde edades tempranas en habilidades escénicas que abarcaban más que la actuación. Los patronos de élite mostraban interés en intérpretes infantiles específicos. Las compañías acomodaban esos intereses a cambio de la compensación apropiada. Los niños no tenían voz en esos arreglos. Eran propiedad de compañías cuyos ingresos dependían de satisfacer los deseos de los patronos. Un caso legal del siglo II trató de un padre que vendió a su hijo a una compañía teatral y luego trató de recuperarlo. El procedimiento reveló que al hijo se le habían asignado deberes más allá de la actuación, deberes que el padre alegó no haber autorizado. El tribunal dictaminó que la venta había transferido derechos completos a la compañía. Lo que la compañía hacía con su propiedad no quedaba sujeto a objeciones del vendedor original. La cultura teatral creó un espacio donde los códigos morales romanos quedaban oficialmente suspendidos. Lo que ocurría en el escenario no era real. Lo que ocurría entre bastidores no era público. Lo que ocurría entre patronos e intérpretes era un arreglo privado entre propietario y propiedad. El teatro proporcionaba un acceso sistemático a experiencias que la ley romana teóricamente prohibía, pero que la convención teatral prácticamente posibilitaba.
Pero los arreglos teatrales servían a los intereses de la élite solo ocasionalmente. Lo que los romanos ricos importaban de territorios conquistados servía a esos intereses de manera continua. Roma conquistó el mundo mediterráneo y absorbió sus prácticas, de Egipto, de Siria, de Asia Menor y de docenas de otras regiones conquistadas llegaron costumbres, tradiciones y vicios que transformaron la cultura de la élite romana. Las importaciones orientales incluían seres humanos seleccionados específicamente por características por las cuales los tratantes romanos sabían que los compradores de élite pagarían precios altos. Egipto suministraba muchachos entrenados en artes, que los templos egipcios habían refinado durante milenios. Siria suministraba muchachas cuya preparación incluía técnicas que las tradiciones sirias habían desarrollado. Cada región conquistada aportaba sus especialidades a un mercado imperial que las combinaba todas. Un tratante del siglo I se especializaba en lo que llamaba deleites orientales, esclavos de territorios conquistados que habían sido entrenados en sus tierras antes de ser transportados a Roma. Su marketing enfatizaba lo exótico, lo diferente y las técnicas desconocidas para los esclavos itálicos. Los compradores de élite pagaban precios extraordinarios por la promesa de experiencias que sus posesiones romanas no podían ofrecer. Los pueblos conquistados trajeron también a sus dioses y sus rituales. El culto de Cybele de Asia Menor presentaba sacerdotes que se habían castrado a sí mismos en ceremonia extática. El culto de Astarte de Siria implicaba prácticas de templo que los romanos encontraban a la vez horribles y fascinantes. Estas religiones atraían iniciados de élite que buscaban experiencias que las tradiciones romanas no ofrecían. La influencia oriental en las prácticas íntimas de la élite puede rastrearse a través del vocabulario. El latín adquirió términos de las lenguas griega, siria y egipcia para actos y arreglos que antes no tenía palabras para describir. El préstamo lingüístico indica préstamo cultural. Los romanos aprendieron prácticas de sus súbditos conquistados y necesitaron palabras nuevas para discutirlas. Un satírico del siglo II se burla de romanos de élite que viajan a Alejandría específicamente para aprender lo que Alejandría enseña sobre el placer. La burla revela el patrón de viaje. Los romanos ricos visitaban Egipto no solo por turismo, sino por educación en las artes que la civilización egipcia había sistematizado. Regresaban a Roma con conocimiento, con esclavos entrenados, con equipo y con apetitos ampliados por la exposición a posibilidades que antes no habían imaginado. Las importaciones orientales transformaron la cultura de la élite romana a lo largo de los siglos. En el Bajo Imperio, prácticas que los primeros romanos habrían considerado perversiones extranjeras se habían normalizado entre los ricos. El consumo de culturas conquistadas incluía el consumo de sus enfoques sobre la intimidad, sus especialistas entrenados y su conocimiento acumulado del placer y sus técnicas. Esta importación operaba a través de redes que conectaban hogares de élite por todo el Mediterráneo. Un romano rico en Antioch podía adquirir esclavos o conocimientos que serían enviados a parientes en Roma. Un mercader que viajaba por negocios podía cumplir encargos especiales para patronos de élite que buscaban importaciones particulares. Las redes aseguraban que cualquier cosa que un territorio conquistado ofreciera se volviera disponible en todo el mundo de la élite romana. Pero no todos los secretos de la élite implicaban placer. Algunos implicaban rituales más oscuros que rodeaban a la propia muerte. Los funerales romanos de familias de élite eran elaborados espectáculos públicos, procesiones por las calles de la ciudad, máscaras de antepasados exhibidas y elogios pronunciados en el foro. La muerte de un romano prominente era un acontecimiento comunitario presenciado por miles, registrado en historias y conmemorado mediante monumentos. Lo que ocurría en privado antes y después del funeral público seguía patrones diferentes. La preparación de los cuerpos era realizada por profesionales especializados, muchos de ellos esclavos, cuyo trabajo requería manipulación íntima de cadáveres. Los embalsamadores y asistentes que preparaban a los muertos de élite eran seleccionados tanto por su discreción como por su habilidad. Lo que veían y lo que hacían nunca se discutía públicamente. Ciertas prácticas en torno a la muerte de la élite aparecen en fuentes que solo las mencionan para condenarlas o negarlas. La preservación de partes concretas del cuerpo como reliquias, la consulta a los muertos mediante rituales que requerían acceso físico a los restos y el trato de los cadáveres de maneras que violaban las prohibiciones religiosas oficiales contra perturbar a los muertos.
Un escándalo durante el reinado de Tiberius implicó acusaciones de que una familia de élite había profanado el cadáver de un enemigo tras su ejecución. Las profanaciones específicas se consideraron demasiado perturbadoras para registrarlas plenamente, pero el proceso judicial revela que la familia había retenido el cuerpo para un trato privado antes de permitir el entierro público. Lo que ocurrió durante esa retención fue aparentemente lo bastante extremo como para justificar un proceso pese al estatus de la familia. Los banquetes funerarios que seguían al entierro extendían las prácticas de comedor romanas al contexto del duelo. Las fuentes sugieren que estos banquetes a veces incluían actividades que el difunto habría disfrutado, recreadas como homenaje o como continuación. El banquete funerario de un hombre conocido por determinados apetitos podía incluir esos apetitos como parte de la conmemoración. Las prácticas conmemorativas en las tumbas de élite iban más allá de simples ofrendas de comida y vino. Ciertas tumbas incluían instalaciones para actividades que el simple recuerdo no requeriría. La tumba del liberto Urúsaces, un panadero, incluía una elaborada zona de comedor. Otras tumbas incluían cámaras cuyo propósito sigue siendo debatido, pero cuyos diseños sugieren actividades privadas antes que conmemoración pública. El culto a los antepasados muertos que impregnaba la religión romana creaba conexiones íntimas entre los vivos y los muertos que operaban de manera distinta a lo que esperan las sensibilidades modernas. Los antepasados estaban presentes en la casa. Sus imágenes miraban desde las paredes y su aprobación se buscaba para decisiones importantes. Los restos físicos de antepasados preservados en santuarios domésticos o tumbas familiares eran objetos de relación continua más que mero memorial. Las familias de élite mantenían estas relaciones mediante prácticas que las fuentes describen vagamente. Consultas a los muertos, rituales en tumbas que requerían privacidad y tratamientos de los restos que mantenían a los antepasados físicamente presentes de maneras que la religión oficial no sancionaba. Las prácticas estaban ocultas porque violaban normas públicas. Persistieron porque satisfacían necesidades que la religión pública no cubría. Pero las prácticas funerarias afectaban a los muertos. Lo que los romanos de élite hacían con los vivos, que no eran exactamente familia, representaba otra categoría de conducta oculta. Los hogares romanos de élite solían incluir niños que no eran descendencia biológica de la familia. Los niños de crianza ocupaban un estatus ambiguo entre miembro de la familia y esclavo. Eran criados junto a los hijos de la familia, educados de manera similar, pero carecían de derechos de herencia y protecciones legales que los hijos legítimos poseían. La selección de alumni seguía patrones que las fuentes reconocen oblicuamente. Se preferían niños hermosos, importaban características físicas concretas. Los niños eran adquiridos jóvenes, criados en intimidad con la familia y servían fines que su estatus ambiguo facilitaba. Una carta de Play el joven lamenta la muerte de una joven alumnist de su casa. Su dolor parece genuino y excesivo para alguien que no era familia. Describe su belleza, su encanto y su desarrollo físico. La carta revela un afecto que siglos posteriores encontrarían perturbador. Afecto por una niña cuya presencia en su hogar no se explicaba por relación familiar. El sistema alumnist proporcionaba a los hogares de élite niños que estaban disponibles de maneras en que los hijos legítimos no lo estaban. Podían ser regalados, vendidos o eliminados sin las complicaciones legales que acompañaban a los verdaderos descendientes. Podían ser usados en arreglos que el honor familiar no permitiría para hijos biológicos. Su estatus intermedio los hacía útiles precisamente porque les negaba las protecciones que ese estatus confería. Lo que ocurría con los alumni al madurar variaba según el hogar y el individuo. Algunos eran liberados y establecidos en vida independiente. Algunos eran casados con otros alumni o con esclavos en arreglos organizados por la familia. Algunos simplemente desaparecían de los registros al envejecer y dejar atrás cualquier utilidad que hubiera motivado su adquisición. Un caso legal de la República tardía trató de un alumnist que afirmaba que se le había prometido libertad y ciudadanía al alcanzar la adultez. La familia negó tal promesa. El caso reveló que el alumnista había servido a la casa en capacidades que iban más allá de los deberes domésticos normales. Capacidades que los abogados de la familia argumentaron que eran apropiadas dado su estatus no libre. El tribunal falló a favor de la familia. El alumnist siguió siendo propiedad. Los niños alumni eran visibles en los hogares de élite, pero invisibles en la discusión. Todos sabían que existían. Todos entendían su posición ambigua.
Nadie discutía lo que esa posición implicaba realmente. El silencio protegía a las familias que se beneficiaban del sistema y exponía a los niños que el sistema usaba. Los romanos de élite justificaban el sistema alumnist con el lenguaje de la caridad. Estaban rescatando a niños que, de otro modo, afrontarían destinos peores. Estaban proporcionando educación y oportunidad. Estaban actuando como benefactores de quienes no podían beneficiarse a sí mismos. La justificación ocultaba explotación tras benevolencia, haciendo que la crítica pareciera ingratitud ante la generosidad en lugar de respuesta apropiada al abuso. Pero incluso los alumni tenían posiciones definidas. Lo que los romanos de élite hacían con quienes estaban totalmente fuera de protección revelaba toda la capacidad del sistema para la crueldad. El derecho penal romano permitía castigos que servían a fines de entretenimiento. Los criminales condenados a muerte podían ser ejecutados de maneras que proporcionaban espectáculo a audiencias públicas. La fusión de justicia y entretenimiento creó oportunidades que los romanos de élite explotaron más allá de las arenas públicas. Los damnati ad bestias, condenados a las bestias, eran criminales sentenciados a morir por ataque animal en la arena. Los romanos de élite podían comprar criminales condenados para entretenimientos privados que replicaban las muertes de la arena a menor escala. La transferencia legal era sencilla. El criminal había sido condenado a morir por un método específico, y proporcionarle esa muerte en privado más que en público seguía dentro de los parámetros legales. Se celebraban luchas privadas con bestias en villas de élite donde se entregaba a criminales, a animales salvajes, para entretenimiento de invitados a cenar. Los relatos sugieren que estos espectáculos privados permitían elaboraciones que las arenas públicas restringían. Los criminales podían ser preparados de maneras específicas, podían enfrentarse a animales seleccionados por ciertas características y podían morir en secuencias diseñadas para máximo impacto en audiencias íntimas. La dimensión sexual de la violencia de la arena está documentada en fuentes que la discuten con evidente incomodidad. A veces los criminales eran sometidos a agresiones íntimas antes o durante su muerte. La combinación de violencia y violación creaba espectáculos que las arenas públicas no podían mostrar abiertamente, pero que los recintos privados podían escenificar sin restricción. Un fragmento de un comentarista legal discute la cuestión de si un criminal condenado a muerte puede ser sometido a trato adicional más allá de la sentencia impuesta. La discusión revela que tal trato ocurría rutinariamente. La preocupación del comentarista no es si sucede, sino si es técnicamente legal. Su conclusión es que, una vez condenado, un criminal no tiene derechos restantes. Lo que se haga antes o durante la ejecución queda dentro de la discreción de las autoridades condenantes. Los patronos de élite encargaban muertes específicas para sus entretenimientos. Un criminal podía ser disfrazado para representar una figura mitológica y muerto de una manera que coincidiera con el mito. La puesta en escena requería planificación, recursos y visión creativa. Las muertes se convertían en representaciones, guiones escritos por patronos ricos y ejecutados sobre cuerpos condenados. Los hijos de criminales podían ser vendidos como esclavos cuando sus padres eran ejecutados. Compradores de élite adquirían a estos niños conociendo sus orígenes, a veces precisamente por sus orígenes. Los hijos de traidores, asesinos y enemigos proporcionaban una satisfacción particular cuando eran poseídos por quienes habían orquestado la caída de sus padres. La posesión era un trofeo. El servicio del niño era una victoria continua. Este sistema operaba a través de intermediarios que aislaban a los patronos de élite de la participación directa. Agentes asistían a subastas. Tratantes suministraban adquisiciones específicas. Las manos de los patronos permanecían limpias. El entretenimiento de los patronos quedaba servido. La eficiencia del sistema aseguraba que los deseos de la élite encontraran satisfacción dentro de marcos legales que nominalmente prohibían lo que en realidad ocurría. Pero el entretenimiento legal era solo una dimensión de la transgresión de la élite. Lo que los romanos ricos hacían mediante su influencia política excedía lo que hacían mediante transacciones comerciales. La política romana operaba a través de relaciones personales más que de procesos institucionales. Las alianzas se sellaban mediante arreglos que iban más allá del acuerdo político. El intercambio de favores que caracterizaba la política de élite incluía favores que no se mencionarían en discursos ni se registrarían en historias. El intercambio de recursos íntimos consolidaba alianzas políticas.
Un senador que buscaba el apoyo de otro podía proporcionar acceso a miembros de su casa, cuya disponibilidad demostraba confianza y creaba vulnerabilidad mutua. El intercambio creaba lazos más fuertes que el mero acuerdo político. Ambas partes se habían comprometido de maneras que hacían peligrosa la traición. Un discurso de Cicero atacando a su enemigo, Claius, hace referencia a arreglos de este tipo sin describirlos explícitamente. Cícero acusa a Claius de usar a su propia hermana en negociaciones políticas, entregándola a aliados cuyo apoyo necesitaba. La acusación era lo bastante escandalosa como para que Cícero asumiera que su audiencia entendería las implicaciones. El éxito político de Claius, sugiere la acusación, se construyó en parte sobre su disposición a desplegar a miembros de su familia en arreglos que hombres más honorables rechazarían. Los matrimonios políticos que unían a familias de élite eran explícitamente transaccionales. Las hijas eran asignadas a maridos cuyo valor político para sus padres superaba cualquier consideración sobre las preferencias o el bienestar de las hijas. Las hijas entendían su función. Eran instrumentos diplomáticos, y sus cuerpos sellaban alianzas que las palabras de sus padres no podían garantizar adecuadamente. Lo que ocurría dentro de esos matrimonios políticos dependía de los individuos implicados. Algunos desarrollaban asociaciones genuinas, otros permanecían en hostilidad funcional, cónyuges que cumplían deberes públicos mientras perseguían por separado intereses privados. Una vez servido el propósito político, el matrimonio mismo importaba menos que la alianza que simbolizaba. El uso político del escándalo íntimo como arma era sistemático. Los romanos de élite recopilaban información sobre la conducta privada de sus rivales, guardándola en reserva para desplegarla cuando las circunstancias políticas lo hicieran conveniente. La información se obtenía a través de esclavos que informaban sobre actividades domésticas, a través de observadores en entretenimientos privados y mediante las redes de información que impregnaban la sociedad de élite. Un político cuya conducta privada no pudiera resistir la exposición era vulnerable a rivales que poseían pruebas. La amenaza de exposición podía forzar concesiones políticas, podía obligar a retirarse de competiciones y podía terminar carreras sin requerir revelación real. El arma era más eficaz mantenida en reserva que usada abiertamente. Todos sabían que las amenazas existían. Todos calculaban su vulnerabilidad. La dimensión política transformaba la conducta privada en responsabilidad pública. Lo que un senador hacía en su propia casa se convertía en munición potencial para sus enemigos. La vigilancia era mutua. Todos observaban a todos los demás. Todos recopilaban información. Todos reconocían que su propia conducta estaba siendo observada y registrada de manera similar. Esta vigilancia mutua podría haber restringido el comportamiento. En cambio, creó vulnerabilidad colectiva. Todos tenían secretos. Todos conocían los secretos de otros. La exposición mutua creó una especie de estabilidad. Nadie podía exponer a otro sin arriesgarse a ser expuesto él mismo. El resultado no fue virtud, sino complicidad silenciosa, una élite unida por transgresión compartida que ninguno podía reconocer sin reconocer la propia. Pero no todos los secretos de la élite estaban ocultos sistemáticamente. Algunos eran conocidos por todos y simplemente nunca se mencionaban directamente. Todo romano de estatus de élite sabía cosas que nunca se escribían. Las identidades de hijos cuya paternidad difería de su filiación oficial. Los arreglos que explicaban alianzas políticas inesperadas. Las razones por las que ciertas familias evitaban a otras en actos públicos. Las explicaciones de cambios repentinos de fortuna que los relatos oficiales atribuían al azar. Estos secretos a voces circulaban mediante transmisión oral, de padre a hijo, de patrono a cliente, de amigo a amigo. Constituían una historia en sombra que suplementaba el registro oficial, explicando lo que las fuentes escritas dejaban sin explicar, llenando vacíos que las historias formales no podían reconocer. El esclavo que mató al senador Lucius Padanius en el siglo I tenía un móvil públicamente desconocido. Toda la casa esclava, 400 personas, fue ejecutada conforme al derecho romano que hacía responsables a todos los esclavos cuando uno mataba a su amo. Pero los romanos de élite sabían por qué el esclavo había matado, entendían la provocación que lo había llevado a la acción fatal. Ese conocimiento circulaba en conversaciones que no dejaron registro. El misterio público era certeza privada. Las mujeres de élite eran custodias particulares de los secretos a voces. Sabían qué matrimonios eran genuinos y cuáles eran fachadas. Sabían las relaciones reales detrás de las exhibiciones públicas.
Sabían qué niños se parecían a sus padres oficiales y cuáles no. Ese conocimiento era moneda femenina, intercambiada entre ellas, desplegada en las competiciones sutiles que las mujeres de élite sostenían en paralelo a los conflictos públicos de sus maridos. Los secretos a voces incluían conocimiento de prácticas que no podían discutirse de ninguna otra forma. Todos sabían qué senadores tenían ciertas preferencias. Todos sabían qué matronas hacían determinados arreglos. Todos sabían qué familias mantenían ciertos establecimientos. El conocimiento era universal. El silencio era igualmente universal. Hablar abiertamente de secretos a voces violaba normas más fundamentales que los propios secretos. Un hombre llamado Publius Claius fue descubierto infamemente en una ceremonia religiosa exclusiva para mujeres, los ritos de la Bona Dea, en el año 62 a.C. Su presencia era sacrilegio. Su motivo, según el secreto a voces que todos conocían, era perseguir a la esposa de Julius César, Pompea. El juicio y la absolución posteriores fueron acontecimientos públicos. El arreglo real entre Claius y Pompea y su continuación pese al escándalo siguieron siendo un secreto a voces que todos conocían y nadie enunciaba. El sistema de secretos a voces servía funciones sociales más allá del simple chisme. Creaba niveles graduados de inclusión. Quienes conocían ciertos secretos eran iniciados. Quienes no, quedaban fuera. El propio conocimiento se convertía en moneda, intercambiada por otro conocimiento, utilizada para establecer relaciones y demostrar confiabilidad. Un hombre al que se podía confiar secretos podía ser confiable para otras confidencias. Los secretos eran pruebas de fiabilidad. Los romanos de élite aprendían a navegar este sistema desde la infancia. Aprendían lo que podía decirse y lo que solo podía saberse. Aprendían a comunicarse mediante implicación antes que mediante enunciado. Aprendían que las palabras tenían dos significados: el superficial, disponible para todos, y el más profundo, accesible solo a quienes entendían el contexto de los secretos a voces. El sistema continúa en formas modificadas donde quiera que operen élites. Las redes modernas de chismes que hacen circular información sobre personas poderosas, el conocimiento que los iniciados comparten sobre la conducta privada de figuras públicas y la brecha entre la biografía oficial y la realidad comprendida reproducen el sistema romano de secretos a voces. El poder genera secretos. Los secretos generan solidaridad entre quienes los comparten. La dinámica es constante a través de culturas y siglos. Esto nos lleva al secreto final, el que engloba a todos los demás. La élite romana intentó destruir la evidencia de su propia conducta. Este es el secreto final, el que explica por qué se ha perdido tanto y por qué lo que sobrevive aparece en fragmentos en lugar de relatos completos. La destrucción fue sistemática y deliberada. Las cartas privadas fueron quemadas por receptores que entendían su potencial incriminatorio. Los registros domésticos fueron purgados cuando las familias afrontaban dificultades políticas. Los esclavos que sabían demasiado eran vendidos a provincias lejanas o simplemente desaparecían. La infraestructura del secreto se extendía a la destrucción de pruebas por si el secreto no bastaba para proteger. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial de Roma en el siglo IV, las nuevas autoridades llevaron a cabo destrucciones adicionales. Los textos que revelaban la conducta de la élite pagana fueron atacados por inmorales e irreligiosos. La combinación de indignación moral y mandato teológico produjo purgas exhaustivas de material escrito que había sobrevivido a siglos de borrado previo. Lo que sobrevive lo hace por accidente. Los textos que el Vesubio enterró en Pompeii y Herculaneum escaparon a las purgas que destruyeron sus copias en otros lugares. Los grafitis en las paredes eran demasiado triviales como para justificar su destrucción y demasiado permanentes como para eliminarlos con facilidad. Los registros legales fueron preservados por su valor procesal, y su contenido incriminatorio aparentemente pasó inadvertido para quienes mantenían archivos. La arqueología de la propia destrucción cuenta historias. Yacimientos de villas donde habitaciones específicas fueron desmanteladas antes del abandono. Archivos donde capas de quemado indican destrucción deliberada más que incendio accidental. Y tumbas cuyas inscripciones originales fueron borradas y reemplazadas. La evidencia física del borrado revela cuán importante era el ocultamiento para quienes lo practicaban. La destrucción continuó después de la antigüedad.
Los monjes medievales que copiaban textos clásicos a veces se negaban a copiar secciones que consideraban demasiado ofensivas. Su selectividad redujo aún más lo que sobrevivió. Los eruditos renacentistas que redescubrieron material clásico a veces suprimieron lo que hallaron, juzgando ciertos textos demasiado peligrosos para circular. Cada generación de transmisión proporcionó una oportunidad para un borrado adicional. Lo que sabemos de la conducta de la élite romana procede de material que escapó a múltiples generaciones de destrucción deliberada. Los supervivientes son fragmentos, indicios e implicaciones que requieren reconstrucción erudita para convertirse en narrativas coherentes. El panorama completo se ha perdido para siempre. La oscuridad en la que desaparecieron las pruebas destruidas nunca será iluminada. Este borrado constituye por sí mismo evidencia. El esfuerzo sistemático por destruir registros de la conducta de la élite demuestra que había algo que merecía ser destruido. La amplitud de la destrucción demuestra que la conducta no fueron incidentes aislados, sino patrones omnipresentes. La persistencia de la destrucción a lo largo de siglos demuestra que lo que se ocultaba era entendido como dañino en contextos culturales cambiantes. La élite romana sabía lo que estaba haciendo, sabía que violaba sus propios estándares proclamados, sabía que la evidencia de su conducta dañaría su reputación y la posición de sus familias. Invirtió enormes esfuerzos en el ocultamiento mientras vivía y en el borrado después de morir. La inversión demuestra el valor que daba a esconder lo que había hecho. Lo que sobrevive pese a ese esfuerzo representa solo una fracción de lo que existió. Por cada escándalo que conocemos, decenas fueron ocultados con éxito. Por cada práctica que podemos documentar, otras fueron ocultadas con la suficiente eficacia como para que no quede evidencia alguna. Los fragmentos que poseemos son vislumbres a través de brechas en un telón que, en su mayor parte, logró ocultar lo que había detrás. Por eso importan estas historias. No porque representen conocimiento completo de la conducta de la élite romana, sino porque representan el conocimiento incompleto que sobrevivió pese a esfuerzos exhaustivos de borrado. Si esto es lo que escapó, imagina lo que no. Ya has oído 17 categorías de secretos de la élite romana que las fuentes antiguas documentaron pese al borrado sistemático. La pregunta que queda es qué significa esta historia para entender la sociedad humana en un sentido más amplio. La élite romana no era excepcionalmente corrupta. Era típicamente corrupta de maneras que reaparecen siempre que una clase posee riqueza y poder sin rendición de cuentas. Las prácticas específicas varían según la cultura y la tecnología. Los patrones subyacentes, la explotación de los impotentes, la conducta privada que contradice la virtud pública, el ocultamiento sistemático de aquello que el ocultamiento no puede rehabilitar moralmente, aparecen en toda aristocracia que los historiadores han estudiado. La evidencia romana es valiosa precisamente porque sobrevivió tanto pese al borrado. Los romanos dejaron más documentación que la mayoría de las civilizaciones antiguas. La extensión de su imperio aseguró que existieran copias de textos en múltiples lugares, algunos de los cuales escaparon a la destrucción. Su influencia cultural sobre civilizaciones posteriores aseguró un interés continuado en sus registros. Sabemos más sobre la conducta de la élite romana que sobre élites comparables en otros lugares. Este conocimiento sirve como plantilla para reconocer patrones en otros contextos. Las elecciones del mercado esclavista tienen paralelos en toda sociedad que haya practicado la esclavitud. Las redes de veneno tienen paralelos en toda aristocracia cuyas leyes de herencia crearon incentivos para el asesinato. Los castigos privados tienen paralelos allí donde ha existido autoridad absoluta sobre otros. La evidencia romana ilumina dinámicas universales mediante ejemplos concretos. Los propios intentos de borrado siguen patrones universales. Toda élite intenta ocultar aquello que dañaría su legitimidad. Toda estructura de poder invierte en controlar su propia narrativa. Los esfuerzos romanos fueron más sistemáticos y están mejor documentados que la mayoría. Pero no eran distintos en especie de esfuerzos que continúan hoy. Las élites modernas mantienen privacidad mediante mecanismos legales en lugar de lealtad esclava y destrucción de textos. Pero la dinámica subyacente, la brecha entre presentación pública y conducta privada, persiste. Los poderosos siguen teniendo secretos, siguen invirtiendo en ocultar esos secretos, siguen afrontando exposiciones ocasionales que revelan lo que normalmente esconde el ocultamiento. Las fuentes romanas que condenan la conducta de la élite a menudo lo hacían por razones políticas más que morales. Cícero atacó a Clodius porque eran enemigos, no porque la propia conducta de Cícero fuera ejemplar.
Juvenal satirizó a las mujeres de élite porque la sátira vendía, no porque estuviera sinceramente indignado. El encuadre moralista de nuestras fuentes no debería ocultar que la evidencia que proporcionan fue generada por motivaciones complejas, pero la evidencia sigue siendo válida independientemente de por qué se produjo. Un enemigo político puede tener motivos sesgados para revelar secretos, pero los secretos revelados no son menos reales por ese sesgo. Las fuentes romanas nos dicen lo que ocurrió, incluso cuando sus razones para decirlo eran interesadas. Los 17 secretos que hemos explorado tienen relevancia contemporánea que va más allá del interés histórico. Las familias adineradas modernas siguen practicando formas de selección al adquirir trabajadores domésticos. Siguen manteniendo espacios privados donde la conducta difiere de la presentación pública. Siguen usando intermediarios para aislarse de la implicación directa en arreglos cuestionables. Los mecanismos específicos difieren de los mercados esclavistas romanos y los entretenimientos en villas, pero persisten las dinámicas sociales que crean el deseo de esos mecanismos. Los arreglos políticos modernos siguen incluyendo dimensiones íntimas que sus participantes ocultan al conocimiento público. El intercambio de favores que caracteriza la política de élite sigue extendiéndose más allá de la política hacia el terreno personal. La vulnerabilidad mutua creada por secretos compartidos sigue uniendo a aliados políticos con más eficacia que la ideología compartida. El borrado moderno de evidencia inconveniente continúa mediante tecnologías diferentes. Los registros digitales pueden eliminarse. Los acuerdos de confidencialidad pueden silenciar testigos. Las amenazas legales pueden suprimir publicaciones. La destrucción exhaustiva que practicó la élite romana tiene equivalentes modernos que sirven a fines idénticos. Los factores estructurales que posibilitaron la conducta de la élite romana, concentración de riqueza, impunidad legal, propiedad de otros seres humanos, no han desaparecido, sino que se han transformado. La concentración extrema de riqueza ha regresado a niveles comparables a la desigualdad romana. Los sistemas legales siguen proporcionando más protección a los ricos que a los demás. La trata de personas sigue proporcionando víctimas para explotación que difiere en forma, pero no en esencia, de la esclavitud romana. Entender los secretos de la élite romana ayuda a reconocer sus manifestaciones modernas. Las formas cambian, pero los patrones persisten. Un Vidius Polio moderno no alimentaría esclavos a lampreas. Encontraría otras expresiones para los mismos impulsos, expresiones que su riqueza protegería de las consecuencias con la misma eficacia con la que la riqueza romana protegía la crueldad romana. El silencio que rodeaba la conducta de la élite romana tiene paralelos modernos también. Los secretos a voces que todos conocían y nadie enunciaba directamente existen en círculos de élite contemporáneos. El conocimiento graduado que distingue a los iniciados de los extraños sigue funcionando. La moneda de la información confidencial sigue comprando acceso y alianza. Empezamos en la villa de Vidius Polio, viendo a un esclavo llamado Demetrius arrastrado hacia un estanque lleno de anguilas hambrientas porque había derramado 3 gotas de vino. Hemos recorrido 17 categorías de secretos de la élite romana que revelan en qué se convierte la riqueza y el poder sin rendición de cuentas. La élite romana no eran monstruos, eran personas corrientes, ni mejores ni peores que las élites de toda la historia, operando dentro de sistemas que facilitaban sus peores impulsos mientras les exigían mantener fachadas de virtud. Sus yoes públicos construyeron monumentos, escribieron filosofía y gobernaron un imperio que modeló la civilización posterior. Sus yoes privados hacían cosas que esos monumentos, filosofías y estructuras de gobierno estaban diseñados para ocultar. La brecha entre lo público y lo privado es donde la verdadera naturaleza del poder se vuelve visible. Lo que la gente hace cuando cree que nadie la observa, o cuando todos los que observan son cómplices, revela lo que oculta su presentación pública. La élite romana creía que no era observada. Se equivocaba. Los fragmentos escaparon. Los testigos registraron lo que vieron. La evidencia se acumuló pese al borrado. Los esclavos que servían en hogares de élite fueron los testigos principales. Su testimonio sobrevive en destellos en registros redactados cuando se interrogaba a esclavos sobre asuntos domésticos en procesos legales, en grafitis escritos por esclavos alfabetizados que querían que alguien supiera lo que habían experimentado. Los sin voz no estuvieron completamente en silencio. Sus fragmentos contradicen las narrativas oficiales producidas por la autopresentación de la élite. Las mujeres de los hogares de élite fueron testigos secundarios. Sabían lo que ocurría en espacios designados para mujeres.
Sabían lo que hacían sus maridos y lo que ellas mismas hacían. Su conocimiento aflora en fuentes escritas por hombres que aprendieron de mujeres, que registraron lo que las mujeres les dijeron, que preservaron perspectivas femeninas pese a supuestos culturales que consideraban el conocimiento de las mujeres menos valioso que el de los hombres. La élite romana intentó controlar la historia. Construyó monumentos a sus virtudes públicas, encargó historias que enfatizaban sus contribuciones, destruyó pruebas de su conducta privada. Casi lo consiguió. Casi. Lo que sobrevivió basta. Basta para reconocer los patrones. Basta para entender las dinámicas. Basta para ver a través de fachadas que el tiempo y el borrado deliberado han vuelto incompletas, pero no invisibles. Los 17 secretos que hemos explorado esta noche son ventanas a un mundo que quería permanecer oculto. El mundo no logró ocultarse por completo. Recuerda al esclavo Demetrius, cuyo pequeño accidente casi le costó la vida. Recuerda que el invitado que lo salvó lo hizo pese a la presión social, pese al coste para sí mismo, pese a un sistema que le decía que su intervención estaba mal. El nombre del invitado no fue registrado. Su identidad no se preservó, pero su acción sí. Alguien pensó que valía la pena recordar que una vez alguien dijo no. Ese no importa. Importa porque demuestra que incluso dentro de sistemas de explotación integral, los individuos podían elegir de otra manera. Importa porque demuestra que la conducta que hemos descrito no era inevitable, no estaba más allá de toda objeción y no era la única posibilidad. Los propios romanos reconocían que lo que hacía la élite estaba mal, aunque la mayoría se negara a decirlo. La élite romana ha desaparecido. Sus villas se han derrumbado. Sus monumentos se alzan vacíos. Sus nombres son recordados principalmente por historiadores y turistas, pero lo que mostraron sobre la naturaleza humana sigue siendo relevante, la capacidad de crueldad cuando el poder la permite, la hipocresía de la virtud pública que enmascara el vicio privado, el borrado sistemático de la verdad inconveniente. Estas no son características romanas, son características humanas que la evidencia romana ilumina con especial claridad. Si encontraste valiosa esta exploración, suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones. Comparte este video con cualquiera que piense que la civilización romana fue simplemente monumentos de mármol y debates senatoriales. Comenta abajo qué otros secretos históricos quieres que se investiguen. Estas historias importan porque revelan patrones que persisten hoy en formas modificadas. Estas víctimas importan porque su sufrimiento fue real y no debería ser borrado simplemente porque sus opresores quisieron borrarlo. Estos patrones importan porque reconocerlos en su forma histórica ayuda a identificarlos en sus manifestaciones contemporáneas. Los fragmentos que sobreviven al borrado romano hablan a través de 2000 años. Nos dicen en qué se convierte el poder sin rendición de cuentas. Nos muestran lo que permite la riqueza sin freno. Nos advierten de lo que ocurre cuando a algunos seres humanos se les concede autoridad absoluta sobre otros. La advertencia no es antigua, es eterna. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desenterrando las verdades enterradas que quienes tienen poder siempre han intentado ocultar y nunca han logrado ocultar por completo.